sea, lamentablemente en este momento no tenemos una moneda digna de confianza y eso pues favorece que se abran estas brechas tan importantes con el patrón internacional que viene siendo el dólar. Esto genera una brecha pues y lamentablemente genera un impacto de devaluación que finalmente se recoge en forma de inflación. El llamado a todo el país a que nos unamos en sentimiento nacional y levantemos la mirada hacia el futuro, unidos como venezolanos y hermanos todos para poder reconstruir y para poder rehacer un camino juntos. En la entrevista con Felipe Capozolo, presidente de Fede Cámaras, conversamos sobre el impacto económico del doblete sísmico. Hablamos también en torno al manejo de la deuda externa, cómo hacer para pagar la deuda externa y buscar acceso a los mercados internacionales. Conversamos también sobre el aporte del sector privado en la solución de los principales problemas del país y tuvimos de Capozolo una visión optimista de reto de cara al futuro. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy tenemos como invitado a Felipe Capozolo, presidente de Fede Cámaras. Y por supuesto que hay muchos temas que tratar con él. Y la primera pregunta está dirigida hacia el impacto económico del doblete sísmico. Bienvenido, Felipe. Gracias por asistir. Muchas gracias por esta invitación a tu programa y bueno, antes que todo, la solidaridad con todas las personas afectadas por este evento natural, este desastre, y pues por supuesto el llamado a todo el país a que nos unamos en sentimiento nacional y levantemos la mirada hacia el futuro, unidos como venezolanos y hermanos todos para poder reconstruir y para poder rehacer un camino juntos. Al respecto del desastre natural, sin ánimos, pues por supuesto, de minimizar el impacto económico hacia los resultados de la economía hacia final de año, que seguramente se va a ver materializado en algunos puntos del Producto Interno Bruto. Eso es inevitable, porque la economía está hecha de percepciones, la economía está hecha también de decisiones que se estaban tomando y que ahora no van a ser en este momento, de proyectos que se tenían que ejecutar y que no van a ser ejecutables en este momento, de niveles de confianza que se ven alterados porque se puede pensar lógicamente que el impacto o el desarrollo de las inversiones pues se va a ver afectado por este evento. Pues sin ánimo de minimizar todos esos efectos que los vamos a recoger a final de año, también debo decir que el desastre natural se focalizó también en algunos estados, primordialmente en un 80% en el estado La Guaira, algunas afectaciones menores, pues ya menores que las de La Guaira en Miranda, algo en Falcón, también Carabobo y Aragua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestros principales centros de producción, que nuestros campos, que nuestra agroindustria, que nuestros centros de manufactura y sobre todo nuestros centros de producción de explotación petrolera, pues no están ubicados en las zonas de afectación. Y eso pues dentro de toda la mala noticia que representa este evento natural, de alguna manera pues nos da un respiro en el sentido de que nuestras capacidades productivas no se van a ver alteradas por este evento. Debo decir que nuestras vías de comunicación, salvo las del estado La Guaira, tampoco se han visto comprometidas. Entonces en los primeros días posteriores al terremoto, lo primero que salimos a decir es que pues no debía haber ningún tipo de pánico ni ningún temor, porque el abastecimiento de bienes, productos y servicios estaba totalmente garantizado y pues esta afirmación viene por lo que yo te estoy explicando en este momento al respecto de nuestras capacidades productivas. Lógicamente, nosotros debemos también ver la cara humana de la economía y debemos ubicar este desastre en el plano humano. Allí yo sí creo que hay una gran afectación, allí yo sí creo que hay una gran cicatriz que se forma en nuestro país. Ahí lamentablemente son muchos los venezolanos fallecidos y basta con atender las cifras oficiales que ofrece el Estado venezolano y creo que hay que hacer un trabajo, así como habrá que hacer un trabajo para recuperar, estabilizar y recuperar la economía más de lo que ya veníamos haciendo, habrá que esforzarse mucho más. Yo creo que hay que centrar el principal trabajo, hay que centrarlo en recuperar a la gente. Ajá. Ahora, Felipe, este año ha sido bastante duro en cuanto a acontecimientos, ¿no? Ocurrió el 3 de enero que se implicó un cambio en el esquema político y también de las relaciones con Estados Unidos y obviamente que en la economía.
por si fuera poco, ocurre este doblete sísmico. Pero también hay otra situación que viene afectando en general, sobre todo al que vive del bolívar, el que vive del salario en bolívares. Es el crecimiento del tipo de cambio. Se abre pues nuevamente un tipo de cambio que se le encarece la vida mucho más al venezolano. ¿Cómo hacer frente a eso? ¿Qué perspectivas hay de enfrentar, por ejemplo, la debilidad terrible del bolívar frente al dólar? Bueno, fíjate, lo primero es entender un poco de dónde viene el fenómeno, ¿no? Tienes una brecha que se abre porque tienes obviamente unas más obligaciones que las capacidades productivas que tú tienes, y luego tienes obviamente una moneda como el bolívar que ha sido golpeada de todas las maneras posibles en los últimos años. La política fiscal, monetaria y cambiaria del país, pues lamentablemente ha sido objeto de cualquier cantidad de situaciones y contratiempos, y no logra alinearse y uniformizarse de una manera que le dé soporte al bolívar y le dé confianza. Lamentablemente en este momento no tenemos una moneda digna de confianza, y eso pues favorece que se abran estas brechas tan importantes con el patrón internacional que viene siendo el dólar. Esto genera una brecha pues, y lamentablemente genera un impacto de devaluación que finalmente se recoge en forma de inflación. El signo inflacionario de nuestra economía no es nuevo. El signo inflacionario de nuestra economía tiene ya casi instalado 50 años. Entonces, a la hora de buscar responsables, bueno, aparecerá una larga lista de personas en ese sentido. No trata de buscar responsables, sino soluciones. Larga lista de gobiernos también, que estarán involucrados allí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? El signo inflacionario de nuestra economía se resuelve con nada que no sea distinto a la producción, a las capacidades productivas, a estimular la fuerza productiva. ¿Y quiénes producen en un país? Produce la ciudadanía. Entonces, hay que darle herramientas a la ciudadanía para que la libre iniciativa ciudadana pueda producir. Hay que avanzar en un plan nacional de inversión y empleo, y hemos hecho mucho énfasis en eso desde Fede Cámara, basado en formación para el trabajo, en esta coyuntura tan difícil que nos toca vivir, basado en el acceso a la tecnología. Hoy en día es muy inocente pensar que tú vas a producir, que tú vas a avanzar en tus capacidades productivas si tú no accedes a la tecnología. ¿Se puede hablar de crecimiento económico sin mejora de la situación salarial de la mayoría laboral? No, necesitas primordialmente que tu gente tenga bienestar y que tu gente tenga acceso a bienes, productos y servicios en lo mínimo, y sobre todo necesitas gente que compre tu producto. A veces se nos olvida eso. Nosotros necesitamos que nuestros trabajadores estén bien, puedan consumir, pero necesitamos que haya gente que consuma lo nuestro. Entonces, cuando desde Fede Cámara, sobre todo en mi gestión, hemos hecho tanto énfasis en la necesidad de que haya demanda agregada nacional, y suena muy técnico, pero que haya demanda agregada nacional. Yo lo que estoy diciendo es que la gente tenga con qué comprar. Así de sencillo, un producto nacional, un producto hecho en Venezuela. Pero bueno, esto debe venir acompañado también pues de tener un país que sea capaz de producir a bajo costo. Y la verdad es que en Venezuela en este momento no hay nada a bajo costo. Esa es la realidad. Somos más costosos que el resto del mundo, y por eso somos un país vecino dependiente, o somos un país ahora vecino productor. Porque al no tenemos divisa, a lo mejor no nos estamos conectando con el mundo como lo hacíamos antes cuando teníamos divisa subsidiada. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo la presencia norteamericana en Venezuela? Bueno, ojalá tenga de bueno muchas cosas y vengan muchos planes para Venezuela para desarrollar la industria nacional. Ojalá avancemos hacia un espacio del Estado, de la capacidad productiva económica, donde no nos veamos afectados por tantas restricciones, sobre todo de corte financiero para las empresas nacionales. Yo espero de verdad que en los próximos tiempos, ojalá en los próximos días, uno pueda ir a un banco y hacer una transferencia internacional. Yo espero también que en los próximos tiempos pues las empresas venezolanas no tengan ningún tipo de problema reputacional en el resto del mundo, y que haya confianza en Venezuela. Eso se refiere a lo que tú planteabas, que por qué no se habían levantado las sanciones.
Bueno, eso es una duda totalmente razonable, ¿no? ¿Y por qué crees tú que no se levantó? Yo tengo muchas preguntas, no es solamente esa. Yo me pregunto, bueno, ¿por qué en el estado de las cosas hoy en día seguimos teniendo restricciones internacionales? ¿Por qué al día de hoy tenemos restricciones para viajar? ¿Por qué los productos venezolanos tienen restricciones o pagan aranceles, por ejemplo, en otras latitudes? O sea, no es esa solamente la pregunta. Son muchas interrogantes y tenemos que avanzar a responder esas preguntas para poder entender por qué tenemos tantas restricciones encima. ¿Es que acaso la Venezuela de julio del 2026 es la misma Venezuela del 2014 o la misma Venezuela del 2017? Pero te pregunto, Felipe, ¿el gobierno ha dado los pasos necesarios como para que se levanten las sanciones? Mira, eso le atañe al gobierno responder por los pasos que ellos mismos han dado. Yo lo que sí puedo responder es por la empresa privada venezolana. La empresa privada venezolana está en nivel de supervivencia en este momento, pero estábamos en nivel de supervivencia en la pandemia, estábamos en nivel de supervivencia el 3 de enero, ahora estamos en nivel de supervivencia luego del terremoto. Yo creo que en Venezuela... ¿Se acostumbró el sector privado a ser superviviente o sobreviviente? Bueno, con lo que nosotros estamos viendo, que es una vuelta al extractivismo puro, no nos queda bastante claro si realmente el sector privado es la gran apuesta de cara al futuro, porque nosotros sí vemos bastante claro que una de las grandes soluciones para el país es apostarle a la empresa privada, apostarle a la libre iniciativa ciudadana, a la capacidad que tenemos de diversificar nuestra economía. Y realmente estamos viendo que en los últimos tiempos los mensajes y lo que se está viendo a lo interno y lo que se está viendo que nos traen ahora de lo externo es que tenemos que mirar solamente el petróleo y nosotros nos negamos a esa visión. Nosotros no somos la Venezuela de 1914. Nosotros no somos la Venezuela de Gómez. Nosotros somos la Venezuela que se forjó en democracia. Nosotros somos la Venezuela que fue a la universidad pública. Nosotros somos la Venezuela que tiene visión de mundo, que tiene visión de amplitud, visión democrática, visión de inclusión. Entonces sí tiene que haber espacio para la libre iniciativa privada venezolana. No queremos ser un país vecino dependiente. Bienvenida a la explotación petrolera y bienvenido que se pueda generar la mayor cantidad de ingresos fiscales, sobre todo para un Estado que ha visto disminuidos sus ingresos en los últimos tiempos. Y el Estado tiene que funcionar como Estado y tiene que proveer de bienes y servicios a la población y tiene que cumplir con su primordial función institucional. Cuando nosotros pasamos, vamos a recordar, de las sociedades premodernas a las sociedades modernas, se le asignaron pues 3 o 4 funciones básicas a los Estados. El monopolio de la violencia, la resolución pacífica de conflictos, la aplicación de las leyes y la creación de las vías para el desarrollo, o sea, tener un factor y un rol distributivo para crear las vías para el desarrollo. Entonces, los estados fuertes deben tener ingresos para poder dar servicio a la población. O sea, Capozolo no está de acuerdo con el desmontaje del Estado. Para nada. Necesitamos un Estado que se ocupe de todas las vías y los caminos hacia el desarrollo para que la empresa privada pueda también servirse de esos bienes, productos y servicios que puede generar la sociedad. El Estado provee servicios a la sociedad y la empresa privada también tiene un rol de proveer servicios a la sociedad, cada quien en su ámbito. Y en determinados momentos, en muchos países se ve cómo se establecen también alianzas público-privadas en determinados ámbitos, en determinados proyectos y con determinados fines que son exitosos también. Pero ¿cómo una empresa venezolana va a producir si no hay unas vías de comunicación? ¿Cómo una empresa venezolana va a producir sin telecomunicaciones, si no hay acceso democrático a los servicios públicos? ¿Cómo vamos a reconstruir La Guaira y cómo vamos a reurbanizar si no hay una planificación de variables urbanas y unos permisos de construcción? ¿Cómo nosotros vamos a avanzar a estabilizar la economía si no hay participación de todos los actores sociales? Entonces no se trata de ser pro Estado o no ser pro Estado. Yo soy pro empresa privada, pero cada quien tiene un rol. Y debe dársele mayor preponderancia a la empresa privada y para que haya mayor preponderancia para la empresa privada, el Estado debe cumplir su rol. Así es. Felipe Capozolo. Ahora, hay un asunto y es la deuda externa, que es un peso muy grande y por lo general la deuda externa la pagan los más débiles por los efectos de la deuda externa, el empobrecimiento, en fin, la caída del nivel de vida.
Y yo te tú ya te respondiste ahí, la pagan los más débiles, pero no lo saben. No, claro que lo saben. pero no lo saben, no lo saben conscientemente. Ajá. No, la deuda externa, mira. ¿Por qué todos tendrían que pagar esa deuda? Porque la deuda es del país, la deuda es de la nación. El que esté pensando que la deuda la paga el gobierno solamente está equivocado, no tiene la información completa, no está manejando las variables en su justa dimensión. Resulta que las deudas las contraen los estados y la contraen en nombre de los países, la contraen en nombre de la nación. Y esa deuda genera una deuda social. Y en el caso de PDVSA es una empresa que es del estado, que es de la nación y que es de todos los venezolanos, al menos eso nos han hecho creer desde hace muchísimo tiempo para acá. Entonces, la gente tiene que meterle el ojo a eso y el llamado es a que eso se audite, porque tú lees titulares donde la deuda tiene una magnitud, al día siguiente lees otro titular y la deuda tiene otra magnitud. Bueno, al final lo menos que se debe de respeto hacia cualquier venezolano es decir, mira, la deuda es de tanto, bueno, toca pagarla. Y lo peor es que hay gente que se enriquece con eso. Yo no quiero hacer consideraciones sobre ese tema. Bueno, nosotros recientemente estábamos en Europa cuando supimos que la deuda la maneja un grupo, pero entonces resulta que había otro grupo que la podía hacer, que podía hacer el mismo servicio por bastante menos. No sé, eso habrá que revisarlo, pues a quien le toque revisarlo. Pero el punto importante es que la deuda es de la nación. Entonces, cuando una nación contrae deuda, la estamos pagando tú y yo, la están pagando nuestros hijos también. Entonces, por supuesto que lo mínimo que se espera es que la deuda sea auditada, que se sepa cuánto es la deuda. Y sí, estamos de acuerdo, hay que pagarla, hay que honrar los compromisos primordialmente porque este país en este momento necesita de manera importante acceder nuevamente a los mercados internacionales. Entonces hay que lanzar un mensaje de confianza, hay que lanzar un mensaje de que los venezolanos somos buenos pagadores, hay que lanzar un mensaje de que el Estado venezolano pues tiene la disposición y la capacidad de abordar este compromiso. Eso está muy bien, pero al final la deuda la vamos a pagar todos los venezolanos y el sector privado va a pagar también esa deuda en forma de impuestos, tasas y contribuciones. Ya terminando, Felipe Capozolo, presidente de Fedecámara, una buena noticia para el país, pues. La buena noticia para el país es que una vez más ha quedado demostrado que los venezolanos tenemos el sentimiento nacional intacto, ese sentimiento que se activa cuando juega la Vinotinto, ese sentimiento que se activa cuando juega nuestro equipo de béisbol, ese sentimiento de solidaridad que se activa cuando ves al vecino que la está pasando mal y no eres indiferente. Ese sentimiento que se activa cuando ves a otro venezolano y sabes que aunque tú no tienes todas para ayudarlo, pero tú vas y lo haces. Le das lo mejor de ti, aunque tú tampoco las tienes todas contigo. Ese sentimiento de venezolanidad, ese sentimiento de unión nacional nos va a llevar a ser un gran país más temprano que tarde. Y esta vez no necesariamente por una riqueza que está debajo del subsuelo. Qué bueno que eso esté allí. Pero esta vez nos va a llevar a ser grandes por la capacidad que tiene el venezolano de sobreponerse, de sobrepasar obstáculos, de ser creativo y productivo y competitivo. Gracias, Felipe Capozolo, presidente de Fedecámara.